Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Durante estos meses, hermanos, desde que comenzó este año, hemos estado hablando del avivamiento. Los primeros meses fue algo más puntual del avivamiento, avivar nuestras vidas, avivar nuestros corazones, tener un avivamiento genuino en nuestra vida. Estos últimos domingos he hablado acerca del costo de ser cristiano, el costo de ser discípulo de Cristo, el costo de hacer las cosas que Dios quiere. Y creo, hermanos, que debemos tener en mente esto, en nuestra mente y en nuestro corazón. Si queremos lograr cosas importantes para nuestro Dios, debemos proponérnoslo primeramente. Pero algo importante después de proponérnoslo es mirar nuestro corazón. Es mirar nuestro corazón. Hablamos también acerca de guardar nuestro corazón. Pero no podemos llegar a ocupar grandes cosas o hacer grandes cosas si nuestro corazón no está bien. Entonces esta mañana yo quiero hablarte acerca de esto. La Biblia dice en Deuteronomio que nunca nos debemos presentar delante de Dios con las manos vacías. Nunca. Nunca, dice el Señor, nunca te presentarás delante de mí con las manos vacías. Cuando digo esta frase, ¿qué viene a tu mente? ¿De qué va a hablar el pastor? A ver, sean honestos. ¿De dinero? Pues no, hermanos. No, esta mañana tal vez toque algo así de pasadita, pero no. Ustedes saben que he enseñado acerca de esto, del dinero, de las ofrendas, de los diezmos. No es un tema que yo recurrentemente hable aquí. Cada 3, 4 años predico acerca de esto, ¿verdad? De nuestra responsabilidad como creyentes. Pero en esta mañana yo quiero hablar acerca de la ofrenda. Cuando hablamos de la ofrenda, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Qué encontramos en la Biblia respecto a las ofrendas? Y de hecho, cuando vemos el libro de Levítico sobre todo, vamos a encontrar que había una gran cantidad de ofrendas en las cuales el pueblo de Dios se acercaba a Él para adorarle, para glorificarle. Cuando leemos el libro de Levítico encontraremos la ofrenda de oblación, las ofrendas mecidas, las ofrendas elevadas, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa, ofrendas de paz. Y de esta manera Dios le dejó muy en claro a su pueblo la forma en cómo debía acercarse a Él. ¿Sí? De esa manera tenía que acercarse. El pueblo no podía llegar con manos vacías. Tenía que acercarse con algo. Tenía que llegar al Señor y ofrecerle algo a Dios. Y así fue el transcurso del tiempo, como Israel se fue acercando a Dios con sus ofrendas día tras día, fiestas especiales, pero llegó un punto en el cual Dios tuvo que hacer un alto y hablar fuertemente a su pueblo. Busquen por favor Isaías capítulo 1 y ubiquémonos en el versículo 11, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 11. Por favor, ubíquense allí, hermanos, y ayúdenme haciendo la lectura. Lo que Dios ahora le está diciendo a su pueblo. Dios le enseña que se debe acercar a través de ofrendas. Dios le dice el tipo de ofrendas que hay. Pero ahora en Isaías capítulo 1, ya pasados muchos años después de dar la ley y llegar al tiempo de Isaías, y recuerda que Isaías estuvo profetizando antes del cautiverio a Babilonia, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel fueron contemporáneos, ¿verdad? Tanto Isaías como Jeremías fueron en el tiempo previo al cautiverio. Ezequiel profetizó ya en el cautiverio allá en Babilonia, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué le dice a su pueblo? Léanlo por favor, versículo 11, acompáñenme en la lectura. ¿Para qué me sirve, dice Jehová,
la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mi altar para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Por qué es que Dios tiene que reprender hacia su pueblo? Dios le había dicho, no te puedes acercar a mí con las manos vacías. Tienes que venir con una ofrenda. Tienes que presentarte delante de mí de esa manera. Y como pasados los años, Dios tiene que frenar a su pueblo, reprender a su pueblo y decirle palabras fuertes, como ¿para qué me sirve? Hastiado estoy. No traigáis más vana ofrenda. Y luego estas palabras fuertes cuando Dios le dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. La oración yo no la oiré. Imagínate lo que ahora Dios está diciéndole a su pueblo. No quiero más ofrendas. No quiero que te acerques más a mí con ofrendas de esa manera. Ahora, ¿por qué? Para entender por qué llegó Dios a este punto de reprender a su pueblo y de hablarle de esta manera, debemos hacer un alto, hermanos, y regresar varios años atrás en la historia bíblica para comprender mucho mejor esta porción que estaremos estudiando, que hemos leído. Y para esto vamos a remontarnos al principio. Vamos a remontarnos cuando comenzó el tiempo de llegar las ofrendas a nuestro Dios. Cuando el pueblo debía traer las ofrendas, pero en el momento cuando esto quede estipulado. Y para esto tenemos que ir al libro de Génesis en el capítulo 4 y ver una historia, hermanos, donde comienza todo, la forma en acercarte a Dios, cómo debemos acercarnos a nuestro Dios. Génesis capítulo 4, versículo 1, nos habla de una historia muy conocida para nosotros, pero aquí es el parteaguas de lo que años adelante iba a pasar con el pueblo de Dios, el reflejo que iba a haber en el pueblo de nuestro Dios. Génesis capítulo 4, verso 1 nos dice lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué dice el siguiente versículo, hermanos? Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
¿No serás enaltecido? ¿Cómo se responde a esa pregunta? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Cuál es la respuesta? Sí, claro que sí. Sigamos leyendo. Y si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Creo que esta porción, hermanos, nos deja más claro el enojo que Dios tenía con su pueblo al mirar la ofrenda que constantemente le llevaban. Aquí encontramos a dos hermanos, famosos hermanos, ¿no? Dos hermanos, dos hijos de Adán y de Eva. El nombre del primogénito, ¿cuál era, hermanos? Caín, fue el primero, ¿verdad? Caín fue el primer hijo que registra la Biblia de Adán y Eva. Ahí fue el primero, Caín. Y después nació el segundo que se llamó, ¿cómo? Abel. Y también se nos dice cuál era el oficio de los dos. ¿Cuál era el oficio de Abel, hermanos? ¿Cuál era el oficio de Abel? Él era pastor de ovejas. ¿Cuál era el oficio de Caín? Él era labrador de la tierra. Esos dos oficios, hermanos, el cuidar ovejas o ser pastor de ovejas y el ser labrador de la tierra, eran dos oficios indispensables para la supervivencia en esos años. Las personas necesitaban tener sus huertas para comer las frutas, pero también necesitaban criar animales para obtener de ellos la leche y la carne pertinente para el consumo de ellos y la supervivencia de cada uno de ellos. Así que vemos una familia compuesta con dos hijos, ¿verdad? Y unos padres que también se interesaron por la vida de sus hijos. Y nos dice la Biblia que llegó el tiempo de la ofrenda. Llegó el tiempo de la ofrenda. La Biblia nos dice que andando el tiempo, los dos presentaron ante Dios su ofrenda. Los dos la presentaron. Sin lugar a dudas, su padre Adán les enseñó muy bien a sus hijos la forma en la cual ellos tenían que acercarse a Dios. Tal vez ellos lo vieron hacerlo durante sus primeros años de vida. Sin lugar a dudas. Yo creo, hermanos, y a veces cuando leo la Biblia he hecho a volar mi imaginación, cómo serían esos momentos cuando Adán platicaba con sus hijos, con su esposa, con sus nietos, cuando Adán les platicaba acerca del Edén, cuando Adán les platicaba acerca de la comunión tan perfecta y tan cercana que tenía con Dios, la manera en cómo él y Eva hablaban con Dios, cómo ellos labraban el huerto, sin lugar a dudas, todo eso Adán lo fue transfiriendo a sus hijos, a sus nietos, pero también sin dejar de lado ese suceso que marcó no tan solo a ellos dos, sino a toda la humanidad. El día que ellos deliberadamente, por una tentación de Satanás, desobedecieron al mandato de Dios, de no comer de ese árbol, porque el día que de él comieras, decía Dios, de cierto que morirás. Sin lugar a dudas, Adán también platicó esa historia y también se puede ver por inferencia que también Adán enseñó a sus hijos la manera en la cual ellos tenían que acercarse delante de Dios. Ahora era el tiempo de los hijos. Algo, hermanos, que debemos estar conscientes es que tal vez en los primeros años de vida de nuestros hijos, hasta la adolescencia o un poquito más, muchos de nuestros hijos viven una fe prestada de sus padres. ¿No es cierto?
porque dependen de nosotros. ¿No es verdad? Si venimos al templo, ¿ellos qué? Vienen al templo. ¿Pero qué cuando son grandes? ¿Pero qué cuando ya no están en casa? ¿Pero qué cuando ya no dependen de nosotros? Pues así pasó con Abel y con Caín. Llegó el tiempo, ellos ya eran grandes, ya eran mayores, y llegó el tiempo de presentar la ofrenda a Dios. Ellos habían sido enseñados por su padre. Ellos habían visto cómo su padre se acercaba a Dios. Y la primera ofrenda que encontramos es la de Caín. Y la Biblia nos dice que él trajo una ofrenda de los frutos de la tierra. O sea que él fue a su huerta y de ahí seleccionó, y quiero decirte algo, porque a veces pensamos que le llevó los jitomates podridos y los aguacates pasados y todo. No, él llevó lo mejor que tenía en su huerta. Él fue a su huerta, escogió los frutos que había allí en su huerta. No sé si jitomates y aguacates se den allá, pero eso es lo que se me vino a la mente, hermanos. Pero él agarró su huerta, miró su huerta, sacó lo que tenía allí de los frutos de la tierra. Él mira su cosecha, escoge de lo que había allí cosechado, en algo en lo cual él había invertido tiempo, él había invertido esfuerzo, y él había invertido trabajo, ¿verdad? Así que esa ofrenda que llevó Caín delante de Dios no fue algo que le sobraba, no fue algo que ahí, como luego nosotros las moneditas, no son las que le damos al Señor, las que están ahí de más en la bolsa del pantalón, sino que él fue a su huerta, escoge lo que va a dar y se presenta delante del Señor con algo en lo cual había invertido tiempo, esfuerzo y trabajo. Y llega delante de Dios con su ofrenda. Pero también vemos a Abel escoger a un primogénito de su oveja, de lo más gordo, y presentárselo a Dios. ¿Sí? Abel fue ahí con sus ovejas, escogió el mejor que tenía y se lo llevó a Dios. Los dos trajeron su ofrenda. Los dos se presentaron delante de Dios con una ofrenda. Ninguno llegó con las manos vacías. Llegaron con una ofrenda delante de nuestro Dios. Pero Dios miró solo con agrado la ofrenda de ¿quién, hermanos? La ofrenda de Abel. ¿Por qué? ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y con desagrado la ofrenda de Caín? Primeramente, porque Abel decidió darle al Señor lo mejor, igual que Caín. No le importó el costo, pero además, porque lo hizo de la manera correcta. Porque él se acercó a Dios como Dios lo había establecido, como Dios se lo había dicho a Adán su padre, como la manera correcta. Miren, la Biblia, allí en Génesis, no nos dice abiertamente, ahí en Génesis, no nos dice abiertamente que tenían que presentarse con él a través de un sacrificio cruento. Pero hay algo que podemos interpretar y que podemos mirar por una inferencia, el saber que cuando Dios los mira después de que pecan, ellos se cubrieron sus cuerpos con hojas, con delantales de hojas, ¿verdad? Y después Dios los viste ¿con qué? Con pieles. Sin lugar a dudas, Dios le mostró allí a Adán que la forma de presentarse a él ahora era a través de un sacrificio cruento. Y esa piel de ese sacrificio la usó para hacerles vestidos tanto a Adán como a Eva. Entonces, hermanos, de ahí se marca el punto de que delante de Dios debes acercarte
a través de un sacrificio cruento, a través de ofrecer una oveja, un cordero, y presentarlo delante de Dios. Eso Dios se lo enseñó a Adán sin lugar a dudas, y Adán se lo enseñó a sus hijos, y tal vez ellos miraron a su padre hacerlo una y otra vez. Dios sin lugar a dudas instruyó a Adán y le dio todas las indicaciones para acercarse a él. Y su hijo Abel comprendió muy bien esto y dio una ofrenda como Dios la estaba pidiendo, en obediencia a Dios, con un corazón humilde y con un corazón, una vez más lo repito, obediente hacia su Dios. Así es como se presentó Abel delante de Dios. Pero qué gran contraste con su hermano, ¿no es verdad? Él se acercó a Dios de la manera que pensó que era la correcta. Le trajo algo que le había costado, algo que le había batallado para poder tenerlo. Le trajo a Dios lo que él pensaba que era correcto, le costó, pero no era lo que Dios había establecido. Y ese es el punto crucial de esto, hermanos. No es tanto lo que lleves, sino lo estoy llevando como Dios lo pide, como Dios lo ha establecido, como Dios lo ha mandado. El problema de Caín fue ese, que él no llevó su ofrenda como Dios lo había establecido. No se acercó a Dios de la manera correcta. No lo hizo a través de un sacrificio cruento. Y su corazón, hermanos, estaba muy lejos de Dios, solamente cumpliendo con un requisito religioso. Solamente. No con un corazón agradecido. No con un corazón lleno de obediencia, sino única y exclusivamente con un corazón que estaba cumpliendo con un requisito religioso. Y los resultados llegaron. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, ya que Dios no desprecia un corazón obediente, ya que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, pero no así la ofrenda de Caín. ¿Y qué pasó con Caín, hermanos? ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué significa eso de decayó su semblante? Estaba enojadísimo. ¿Con quién? ¿Con quién estaba enojado? No, ¿con quién estaba enojado? Con Dios. Estaba enojado con Dios. Se encendió en ira contra Dios, porque Dios no aceptó su ofrenda. Podemos hacer aquí una aplicación. ¿Cuántos hombres y mujeres están enojados con Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres se han enojado con Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres han levantado su puño contra Dios? Ahora déjame ser más específico. ¿Cuántos creyentes en Cristo? Y aunque suene ridículo, pero ¿cuántos creyentes en Cristo se han enojado con Dios? Y han levantado su puño contra Dios, porque las cosas y las circunstancias que están viviendo en este momento no son las que quieren. Y levantan su puño contra Dios y le dicen: ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué permites que venga esto a mi vida? ¿Por qué permites que me esté yendo tan mal en estos momentos? ¿No es verdad? Caín estaba enojado con Dios. Y a veces podemos caer en el error de enojarnos con Dios, porque las cosas que estamos viviendo no son las que yo quiero vivir. Porque las cosas que estoy enfrentando no son las que yo quiero enfrentar. Porque la situación que estoy viviendo, familiar, económica, lo que sea, no es lo que yo quiero. Se encendió de ira contra Dios.
Y así están muchos enojados con Dios. Ahora otra pregunta. ¿Con quién arremetió Caín su enojo? Contra su hermano. Contra su hermano Abel. ¿Queda clara la idea? Lo mismo pasa con los que están enojados con Dios. ¿Contra quién arremeten? Contra el que está a su alrededor. Y a veces eso puede pasar en la iglesia. No se vive de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y no hay bendición de Dios en su vida. Y entonces el hermano que está pasando una situación así, una situación en la cual no hay bendición de Dios en su vida, que tal vez sus oraciones no son contestadas, que Dios ha cerrado sus oídos, ¿contra quién arremete? ¿Contra quién? Contra el hermano. ¿No es verdad? Y ahí empiezan a hacer tantas especulaciones en su mente para justificarse y no caer de rodillas delante de Dios para arreglar el pecado que hay en el corazón. Y arremetes con el hermano. Y puedes hablar mal del hermano y puedes destrozar con tu lengua la vida del hermano. ¿Por qué? Porque estás enojado con Dios. Cuidado con esto. Dios le dijo a Caín, si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Si hubieras hecho lo bueno, si hubieras hecho lo correcto, si hubieras hecho lo que se te indicó que tenías que hacer, ¿no serías enaltecido? Claro que sí, así como tu hermano Abel. Pero ahora estás enojado. Y ahora has arremetido contra tu hermano y lo has matado. Y cargó eso Caín por toda su vida. Esto es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y es lo que Dios tiene que hacer un alto con su pueblo, como veíamos ahí en Isaías capítulo 1, y decirles, estoy hastiado de sus ofrendas. ¿Por qué? ¿Por qué llegó el punto en el que Dios dijo, ya no quiero más ofrendas, ya no quiero más sangre, ya no quiero más animales, ya no quiero más sus días de fiesta, ya no quiero más escuchar sus oraciones? ¿Por qué? Según en lo que hemos visto de estas dos historias, ¿por qué llegó Dios a ese punto de decirle a su pueblo, no? ¿Por qué? Porque el corazón de ellos estaba, ¿qué? Lejos de su Dios. Es por eso que Jesucristo les llegó a decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, y Dios mismo, su corazón está lejos de mí. Lejos de mí, cumpliendo con un requisito religioso, cumpliendo con sus ofrendas, cumpliendo con esto, y se ponían una palomita, pero ¿qué de lo que hay dentro? Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, las cosas cambian, ¿no es cierto? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, las cosas dan un giro drástico, porque en el Nuevo Testamento, Dios sigue pidiendo que nos presentemos delante de Él sin las manos vacías. Pero la pregunta es, ¿qué ofrenda es la que tengo que llevar hoy a mi Dios? ¿Cuál es la ofrenda con la cual tú y yo nos debemos presentar a nuestro Dios todos los días? ¿Cuál es la clase de ofrenda que pide Dios para nosotros hoy día? ¿Cuál es la ofrenda, hermano? Romanos 12, vamos a ese versículo conocido, ¿no? Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Y ahí ya vamos llegando a la conclusión de las cosas importantes, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. ¿Estamos allí? ¿Qué dice, hermanos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
perfecta. Pregunto, ¿cuál es la ofrenda de Dios el día de hoy? ¿Cuál es la ofrenda? Nosotros somos la ofrenda de Dios. Ya no son los animales que se sacrificaban, porque ya se sacrificó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es verdad? Ya Cristo fue sacrificado por nuestros pecados. Ya no necesitamos un sacrificio cruento para acercarnos a Dios, porque Cristo con su muerte en la cruz del Calvario abolió todo esto, pero también en su muerte nos da el perdón de nuestros pecados, si crees en Él. Si confiesas tus pecados a Él, si le pides perdón y arrepentimiento y crees en fe, degeneras tu fe, decir, Señor, creo que en la cruz moriste para perdonarme, para limpiarme y no necesito más que arrepentirme. Y que tú cambies mi vida, que tú transformes mi vida, porque Él ya hizo ese puente entre Dios y los hombres. Por eso cuando Cristo muere, viene un terrible terremoto que azota Jerusalén, que azota la ciudad santa. ¿Y qué pasa con ese terremoto? Rasga el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora quiero decirte algo, cuando escuchamos el velo, cuando en nuestra mente el velo es una tela delgadita, ¿no es cierto? Pero el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo eran pieles de animales que año tras año se iba engrosando. Y cuando Cristo muere es rasgada todas esas pieles de animales que dividían el lugar santo del lugar santísimo. No fue así como una hojita, ¿esta ya no sirve? Una hojita que, ya. No, fue las pieles de animales que Dios había establecido que separaban el lugar santo del lugar santísimo, y año tras año eso se iba engrosando. Cuando Cristo muere, se rompe ese velo, y eso significa que ahora hay una entrada directa del hombre para con Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Jesucristo es ese puente que nosotros necesitamos para llegar al Padre. Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede transformar tu vida. Él es el único que te da una vida nueva en Él, y para su gloria y para su honra. Pero ahora nosotros, cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador, ahora nosotros nos convertimos en la ofrenda que Dios quiere. Que Dios quiere. Y yo quiero hacerte una pregunta esta mañana, hermano. Una pregunta que vaya a tu mente y a tu corazón. ¿Cómo te estás presentando como ofrenda esta mañana delante de Dios? ¿Cómo? Y tal vez, si analizamos y escudriñamos dentro del corazón, ahí tendremos la respuesta a por qué Dios ha cerrado su oído a nuestras oraciones. Tal vez ahí tendremos la respuesta del por qué nada nos sale bien. Tal vez ahí tendremos la respuesta al porqué de los problemas familiares que estoy enfrentando. Ahí tendremos la respuesta a los problemas matrimoniales que estoy enfrentando. Porque tal vez, y solo tal vez, nos hemos confundido en cumplir con un rito religioso y no una ofrenda verdadera como Dios la pide. Así que yo creo que es un momento para examinar nuestro corazón. Yo creo que es un buen momento para decir, a ver, Señor, yo soy tu ofrenda. Tu palabra dice que debo presentarme ante ti como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable a Dios. ¿Cuál de las tres superas? Yo creo que una todos, ¿no? Vivo. Todos estamos vivos, ¿no? ¿Sí o no? Todos estamos vivos. ¿Un sacrificio qué? Vivo, un sacrificio
santo, ¿cómo estamos allí? ¿Entendemos la magnitud de la palabra santo? Significa apartado para Dios, apartado para el uso exclusivo de Dios. Un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio ¿qué? Agradable. En otras palabras, mi vida es agradable a Dios. En este momento, hoy que vine a juntarme con su iglesia, ¿cómo me presenté? ¿Cómo fue la ofrenda o cuál es la ofrenda que estoy trayendo esta mañana a mi Dios? Pensémoslo, hermanos. Yo quiero darte solamente unos consejos de cómo debe ser nuestro corazón al llegar delante de Dios. Busca por favor Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Por favor. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. ¿Estamos allí? ¿Qué dice, hermanos? Mateo 5, 21, léalo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, ahí viene lo importante. Por tanto, dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que yo tengo que llegar a mi Dios con un corazón perdonador. Yo tengo que presentarme a mi Dios con un corazón perdonador, porque si yo no tengo un corazón perdonador, entonces mi ofrenda, mi vida, no vale nada para nuestro Dios. Y mi Dios me puede decir, estoy hastiado que vengas cada rato a presentarte delante de mí, cuando tu corazón está lleno de odio, de rencor y de amargura contra tu hermano, contra alguna persona. Así que yo debo presentarme con un corazón perdonador. Y mira qué interesante lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino a establecer lo que es llevar la verdadera ley moral de Dios. Y no solo en la letra, sino en el espíritu de lo que es el mandamiento de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso dice, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable, dice, pero no es tan solo el hecho de matar a alguien, es lo que origina el que tú mates a alguien. ¿Qué lo origina? Lo que hay en el corazón, ¿no es cierto? Por eso dice el Señor, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio a su hermano, cualquiera que le diga fatuo a su hermano, cosas que están ¿dónde? En el corazón del hombre. Si tú tienes esos deseos contra tus hermanos, si tú tienes ese odio, ese rencor, esa amargura, porque no has perdonado a tu hermano, entonces, hermanos, entonces y solo entonces, no podemos presentarnos delante de Dios. ¿Qué dice el Señor? Deja allí tu ofrenda. Deja ahí tu ofrenda en el altar. Ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Ya nos ganaron los jóvenes? ¿Ya me tardé mucho, hermano? No, ¿verdad? Voy bien. Llevo como 15 minutos, ¿no? Deja tu ofrenda ahí y reconcíliate con tu hermano. Ahora, yo quiero decirte algo que es muy importante que sepas. El perdón es una de las preciosas herramientas que Dios nos ha dado a nosotros. Y tal vez tengas oportunidad de llegar con un hermano y pedirle perdón por lo que le hiciste, o perdonarlo por lo que te hizo. Y tal vez si alguien te ofendió, tal vez nunca venga a decirte, perdóname.
Tal vez nunca lo haga en su vida. Pero eso no quiere decir que yo lo voy a estar cargando en mi corazón. Porque Dios ya me dio una herramienta hermosa que se llama ¿cómo? Perdón. Entonces yo tengo que ir delante de Dios, postrarme ante Él y decirle: Señor, de todo corazón yo quiero perdonar esa ofensa. Y el perdonar, hermanos, es olvidar. Porque Dios, el perdón de Dios se basa en el olvido. Dios no se está recordando a cada rato nuestros pecados, ¿o sí? No, el perdonar es olvidar. El perdonar es que ya lo que te hicieron ya no te retuerce las tripas. Eso es perdonar. Y cada vez que el diablo ponga en tu mente ese suceso, ya no causará el impacto que te causó tiempo atrás. ¿Por qué? Porque en Cristo lo has perdonado. Y entonces, hermano, cuando te presentes delante de Dios y cuando yo me presente delante de Dios, tengo que llegar con un corazón perdonador. Si yo quiero que mi ofrenda sea aceptada delante de mi Dios. Número 2. Busca Lucas 18, por favor. Lucas capítulo 18. Versículo 10, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 10. Lucas capítulo 18, versículo 10. Otra porción muy conocida, hermanos. ¿Qué dice? 2 hombres subieron al templo ¿A qué fueron al templo? Vean el contexto que estoy usando. El primero, la ofrenda. ¿Tienes algo? Déjala allí, ve con tu hermano. El segundo, 2 hombres subieron al templo. ¿A qué cosa? A orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo era el religioso, el que estaba cerca de Dios, ¿no? Y dice aquí el escrito, la palabra de nuestro Dios. El fariseo, puesto en pie, oraba, ¿con quién? Consigo mismo. Oraba consigo mismo de esta manera. Vean nada más, escuchen esta oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Vean qué hermosa oración, ¿no? Que ha de haber dicho Dios: ay, no me había dado cuenta tan buen hijo que tengo aquí, ¿no? Palomita, mi consentido. Pero dice la segunda parte: mas el publicano estaba lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa, ¿de qué manera, hermanos? Justificado, o sea, salvo, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Así que cuando venimos a la casa de Dios a presentarnos como una ofrenda delante de Dios, mi corazón debe ser humilde ante mi Dios. Qué triste es ver cuando llegas con arrogancia a la iglesia. Cuando llegas con una arrogancia, con una soberbia. Qué triste. O cuando le presumes a Dios lo que eres. Qué triste es eso. Qué triste. Cuando Dios quiere corazones humildes. Cuando Dios quiere que lleguemos aquí a su presencia y le reconozcamos quién es Él. Reconozcamos que durante 7 días nos prestó la vida, que durante 7 días proveyó para nuestras necesidades, que durante 7 días nos libró de cosas, y llegar ante Él con un corazón humilde, dándole la honra, la gloria, incluso con un corazón que le diga: Señor, yo necesito de ti, quiero dejar afuera mis pensamientos, mis creencias y creer en ti verdaderamente. Un corazón humilde, hermanos. Porque un corazón humilde Dios no puede desechar. Quitémonos la arrogancia y la soberbia cuando estemos en este lugar presentándonos como ofrenda delante de Dios. Lucas 21, por favor, versículo 1.
Lucas 21, versículo 1, por favor. Todo es en el contexto del templo. ¿Qué dice Lucas 21, 1 en adelante? ¿Qué dice, hermanos? Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Cómo debemos presentarnos? Con un corazón dadivoso, hermanos. Un corazón dadivoso a Dios. Un corazón dadivoso. Estaban en el templo. Levantó Jesús los ojos y vio a los ricos que pasaban y daban sus ofrendas. Pero esas ofrendas eran de lo que les sobraba. Y luego vio una viuda y dice que era ¿qué? Muy pobre. Y echó 2 blancas. Ahora, quiero decirte algo. La moneda, las blancas, era la denominación más baja. Es como en nosotros las de a 50 centavos, creo que ya son las más bajas. No, ya las de a 20 y las de a 10 centavos ya casi no existen. Pero de 50 centavos, eso era lo más bajo, la denominación más baja. Y las 2 blancas eran la denominación más baja de moneda que alguien podía tener. Porque era una vida muy pobre. Y se levantó y ¿qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Agarró esas 2 únicas monedas que tenía y las dio a la ofrenda de Dios. Le dio todo. Le dio todo lo que tenía en ese instante. Y dijo: Señor, tú proveerás. ¿No es verdad? Por eso, hermanos, ¿por qué a veces pensamos darle un poco de lo mucho que nos da? Cuando ella le dio, ¿qué? Todo lo que tenía. Ahora, esto que digo no es para que vengas hoy y me des todo lo que tengas o des todo a la iglesia lo que tengas. No es el dinero lo que estamos hablando. Estamos hablando del corazón. Y si no venimos al altar con un corazón dadivoso para darle a Dios lo que le corresponde. ¿Sí me explico? Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Respóndelo. Dios mismo le dijo a su pueblo: a ver, mediten en sus caminos. Mediten en sus caminos. Siembran mucho, recogen mucho. ¿Y su salario cae en qué? En saco roto. Trabajas mucho, te esfuerzas mucho y no tienes nada. ¿Por qué? Porque corres a tus casas y están atesonadas, ¿verdad? Están ahí bien arregladitas, están todo, y la casa de Dios está en ruinas. Si no tenemos un corazón dadivoso, hermanos, entonces Dios no tiene la obligación de bendecirnos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque estamos siendo desobedientes a lo que Él dijo. Estamos siendo desobedientes. También le dijo Dios a su pueblo: traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, en la casa de Dios, y probadme ahora en esto. Dad, dijo que Jesucristo, y se os dará. Medida buena, apretada y remecida dará en tu regazo. ¿Dios necesita tu dinero? No, Él es el dueño de todo. Pero Dios quiere tu obediencia. Dios quiere tu obediencia.
Y Dios siempre bendice la obediencia. Medita en tus caminos. Medita en tus caminos. Y por último, así que debemos presentarnos a Dios con un corazón perdonador. Debemos presentarnos como ofrenda con un corazón dadivoso, con un corazón humilde, con un corazón dadivoso. Y por último, con un corazón completamente entregado a Dios. Lee por favor el Salmo 51, vayan para allá y con esto estamos terminando prácticamente. Salmo 51. Dice el rey David después de un gran pecado que cometió. Escribe este salmo y le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué dice lo siguiente, hermano? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, ¿qué cosa? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Esto es lo que debemos hacer. Un corazón completo a Dios. ¿Sabes? Al escuchar esto, hermanos, tal vez muchos dijimos: híjole, ya estoy fallando como ofrenda a Dios. No me estoy presentando bien con Él. Pero ¿por qué tenemos el Salmo 51? Porque podemos ir a Dios otra vez. Y podemos postrarnos ante Él y podemos decirle: perdóname. Perdóname, Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu, hablando de nuestro espíritu, no del Espíritu Santo, está hablando de nuestro espíritu, y renueva un espíritu que recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Hoy podemos acercarnos a Dios y decirle: Señor, perdóname, porque no he sido la ofrenda que tú quieres. Y no quiero, Dios, escuchar de tus palabras. Hastiado estoy de tus ofrendas. Hastiado estoy de tu vida. No permitamos eso. Presentémonos a Dios con un corazón para Él. Y escudriñemos en nuestra vida y en nuestra mente cuáles son las cosas que debemos poner hoy ante Dios, para que la próxima vez que estemos en este lugar no lleguemos con las manos vacías, sino con una ofrenda que glorifica el nombre de Dios. Puestos de pie, oremos, por favor. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Padre, solamente yo te suplico que tu palabra toque el corazón de cada uno de nosotros. Y podamos, Señor, arreglar las cosas que se tengan que arreglar en nuestra vida.
y podamos, Señor, hacer tu voluntad perfecta. Y podamos presentarnos delante de ti como obreros aprobados, como una ofrenda grata ante ti, con un olor fragante ante ti, Señor. Así como estás orando con tus ojos cerrados, me gustaría hacerte una invitación. La primera invitación es preguntarte, ¿ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? ¿Ya le pediste perdón por tus pecados? ¿Ya le dijiste, Señor, perdóname, sálvame, dame una vida nueva, cambia mi vida, transfórmame, perdona mis pecados? No quiero morir en condenación, sino quiero morir para vivir contigo por la eternidad. Eso se llama recibir a Cristo o aceptar a Cristo como Salvador. Yo sé que la mayoría de los que están han tomado una decisión así, pero a lo mejor faltas tú. A lo mejor tú faltas y esta mañana era el día que Dios preparó para que tú entregaras tu vida a Cristo verdaderamente. Habrá alguien esta mañana que diga, pastor, ore por mí porque yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Yo quiero pedirle perdón por mis pecados. Quiero que Él transforme mi vida, que me perdone, que me salve. Quiero ser una nueva criatura en sus manos, pero quiero aceptarlo primero como mi Salvador. ¿Habrá alguien que valientemente diga, pastor, ore por mí? Levante su mano y vuelva a bajar. No le vamos a penar ni a avergonzar. Levante su mano y eso me indicará, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo por primera vez. ¿Habrá alguien? Levante su mano, déjeme orar por usted. Yo sé que la mayoría lo ha hecho, tal vez seas el único o la única, no importa. Cristo murió por ti para salvarte y para perdonarte. ¿Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo esta mañana? Si no es así, habrá alguien esta mañana que diga, pastor, ore por mí, porque quiero ser una ofrenda agradable a mi Dios. Dios me mostró en esta mañana con su palabra cosas que tengo que cambiar en mi corazón, cosas que tengo que entregarle a Él. Y yo no quiero más presentarme como una ofrenda que no sea grata a Dios. Quiero presentarme como una ofrenda de olor grato a mi Dios. ¿Habrá alguien que diga, pastor, ayúdeme a orar? Yo quiero tomar una decisión así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puedes bajar tu mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Dios está haciendo algo en nuestra iglesia. Gracias a Dios, bendito sea Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puedes bajar tu mano. Gracias a Dios. Te dejo que ores a Dios. Te dejo que así como David se presentó y le dijo, límpiame con hisopo, Dios, se lo digas esta mañana a Dios. Digo, Señor, límpiame con hisopo, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, Señor, ayúdame a arreglar las cosas que tengo que arreglar en mi vida para hacer una ofrenda agradable a ti. Bendito Dios y Padre, tú has escuchado las oraciones de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a presentarnos como una ofrenda viva, santa y agradable a ti, Padre mío. Te lo suplico en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.